Acolchado, ¿listo? Sí, sí. Listo, doctor, procede. El comportamiento de la poneros parotidia se explica de la siguiente manera. Esta parte es un poco compleja. En este corte, a partir de este borde, del borde anterior del último externo, la poneros cervical superficial se desdobla en dos hojas, una superficial y otra hoja profunda. La hoja superficial se extiende por la cara externa de la glándula parótida y termina continuándose con la paro de la maceterina. Hasta ahí va. La hoja profunda, jóvenes, forma parte del diafragma estiloideo. Llega hasta el ligamento estilomaxilar y luego se continúa por la aleta de la faringe. Hacia adelante del ligamento estilomaxilar va a ir esa aponeurosis hasta el borde posterior o a la aponeurosis del gusto pterigoideo interno y luego al ligamento esfenomaxilar que corresponde a la parte posterior de la aponeurosis interperigoidea. Finalmente se extiende hasta el revestimiento del músculo del maxilar. Ese es el comportamiento que se ve de la aponeurosis cervical superficial en un corte transversal. ¿Has entendido? Ya. Ahora, en un corte vértico transversal no hay imagen para eso. Es cuando la misma aponeurosis se divide en la parte de una glándula, en la parótida. Los 55 o 56. A ver. 55, 56. Ahí puede ser. ¿Lo ves? ¿Listo? No, sí, 55, 56. Aquí está. Esta es la 55. Aquí. no, más abajo. La debe ser la. No. La región parótida de la La región parótida. Esta. Ya. En ese corte, la aponeurosis cervical superficial llega al borde inferior de la glándula parótida, se desdobla también en dos hojas, una externa y otra profunda, una superficial y otra profunda. Pero la hoja superficial cubre la glándula parótida, la cubre y se extiende hasta la parte superior, donde va a terminar en el fibro cartílago del conducto auditivo externo. ¿Ya? Mientras que la hoja profunda es la que se va a introducir detrás de la parótida, va a cubrir la base de la parótida y al pasar por ahí abajo va a tomar parte en la formación del tabique intermaxiloparótido, forma parte de eso. ¿Vale? Luego sigue introduciéndose, va a cubrir las caras internas, la anterointerna y la posteriorinterna, cubre esas caras. Se dirige hacia arriba y termina insertándose en la base del cráneo. Miren, en realidad esto, perdón doctor, la celda parótida, hagamos de cuenta que es este aula, ¿entienden? Este aula tiene paredes, esa es la celda. El contenido de esta celda ya es la glándula parótida, vasos y nervios, que son ustedes, que estamos dentro de la celda, ¿entienden? Ese es.
Ahora, esta celda parotídea tiene forma de un prisma triangular, por lo tanto presenta tres caras y dos bases. Una base superior que se forma de un techo de dos aguas que corresponde a la articulación temporomandibular y al conducto auditivo externo. Y una base inferior, como les decía el doctor, que descansa sobre el tabique intermaxiloparotídeo, un tabique fibroso. Intermaxilo, entre en la glándula submaxilar y la parótida. Por lo tanto, este tabique se llama intermaxiloparotídeo. ¿De acuerdo? Esa es la base inferior. La base superior, conducto auditivo externo y articulación temporomandibular. La pared externa, que es esta, la que están viendo acá, ¿no? Y las otras paredes que el doctor ya les ha explicado en el anterior corte que hemos hecho horizontal, ¿no ven? Han visto ustedes ya la pared anterointerna, ¿no? Y en ese corte, en este corte, acá. En este corte. ¿Ven? ¿Han visto ya? La pared anterointerna, que es esta, la pared posterointerna, que es esta, y la pared externa, que es esta. ¿Ven? La extremidad superior, conducto auditivo externo y articulación temporomandibular. Extremidad inferior, aquí abajo, tabique intermaxiloparotídeo, prismática triangular. Ahora, estas son sus expansiones que tiene. La expansión aceterina, aquí tienen una expansión entre estos dos músculos, esternocleidomastoideo, vientre posterior del bigasto. ¿Ven? Aquí hay otra expansión. Ya. Pregunte. Sí. Su contenido de la célula parotídea, ¿puede explicar? Contenido. Doctor, ahí tiene contenido. Bueno, en región parotídea, jóvenes, se estudia dos partes. Una que es la celda parotídea, que también se puede decir continente de la región parotídea. Celda o continente. O sea, es esto, todo esto. Lo que acabamos de hablar. Y se describe ahí una pared externa, una interna y otra interna, pero en el contenido, ¿cuál es el contenido? La glándula. ¿Qué más hay en el interior de la glándula? La vena yugular externa, la arteria yugular externa, el nervio facial, que ya lo conocen en su división en la cara externa de la vena yugular. Vamos a ir mostrando imágenes, enumerando nomás los que están ahí. La rama auricular del plexo cervical. Esta es la rama auriculoparotídea. Luego tenemos el nervio auriculotemporal. Vamos a mostrar. La vena yugular externa. Desde la 14, 16, 19, 20, 21. Ya. 14. Aquí podemos empezar. Ustedes saben, ya hemos visto este nervio, el nervio facial, que es conocido por ustedes. Es el primer elemento anatómico que se encuentra entre los dos lóbulos de la glándula parótida. Ustedes saben que es como un híbrido, ¿no? Ahí al medio están todos los elementos. El nervio facial, no sé si recuerdan, llega a la glándula pasando por dos músculos. Dos músculos son memoria, es más entre el estilo yoideo y el digástrico, ahí crece. Y luego, al cruzar la cara externa de la vena yugular externa que se divide en dos ramas. La temporofacial, que ya la conocen, primer elemento. La siguiente, doctor. Esa es la presencia del facial.
Un corte. Aquí también tienen el nervio facial, la vena yugular externa, es esta. Esta es la vena facial. Lo mismo en las ramas del nervio. La siguiente. No. Ya, la vena yugular externa. Aquí ha sido retirada la glándula para poder explicar la vena yugular externa. La vena yugular externa nace de la unión de estas dos venas. Esta es la temporal superficial y esta vena es la maxilar interna. Está viniendo de la región érigo-maxilar. Se unen estas dos venas y dan origen a la vena yugular externa. Toda la yugular externa desemboca en la vena subclavia. Pero lo que nos interesa es esta parte. Una vez que ha tenido origen la vena yugular externa de la unión de la temporal superficial y de la maxilar interna, desciende casi verticalmente por la glándula parótida y luego pasa a esta región, a la región externo-cleidomastoidea. Punto. Esa es la presencia de la vena yugular externa en la glándula parótida. ¿Está bien? A este nivel, el nervio facial se divide en sus ramos temporo y cérvico, la cara externa de la yugular externa. Aquí. Siguiente. Esta imagen permite mostrar esta vena que la debí leer, es la comunicante intraparotidia. ¿Dónde tiene origen la comunicante intraparotidia? En la vena yugular externa. ¿Dónde termina? En la vena facial. O puede terminar en este tronco, en el tronco tirolingofacial. Está también nombrada esta vena como contenido. Y luego tenemos a veces una vena, la carótida externa, que puede haber o no puede haber, que es satélite de la carótida externa. La siguiente. Este es un comportamiento diferente de la vena yugular, de la maxilar interna en dos plexos, pero igual, es la maxilar interna y es la temporal superficial y es la vena yugular externa. La siguiente. Darle la oportunidad de decirles que, por ejemplo, la arteria carótida externa se divide en dos ramas terminales, la maxilar interna, que penetra la región périgo-maxilar, y la temporal superficial. Ahora, la vena tiene que ser de red. Para que se forme la vena yugular externa se hace por medio de la temporal superficial y de la maxilar interna. Aquí está el agujero ojal retrocondilio de yugar. Siguiente. No, la siguiente. Esta es la carótida externa. Esta es la carótida primitiva o carótida común. Se divide en carótida externa y carótida interna. ¿Qué nos interesa? Esta parte que está en la glándula parótida. Usted sabe que la carótida externa ingresa a la región parotidia por el intersticio interno, ¿ya? Por la parte baja del intersticio interno. Luego asciende por el lóbulo profundo de la glándula, lóbulo profundo. Y a 4 centímetros más o menos de este ángulo, del ángulo de la mandíbula, la carótida externa da sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La temporal superficial, que hemos visto en región fronto-occipital, que explicó el doctor, que indica toda esta región, la zona temporal y fronto-occipital. Y la maxilar interna, que se introduce en la región pterigomaxilar. Ese tema se va a llevar el día sábado, el pterigomaxilar, y esta vena se la explica con sus 14 ramas colaterales. Por si acaso la clase va a durar sábado 7:30, la voy a dar yo. Entonces, ese es el comportamiento de la carótida externa en la glándula parótida. Su segmento terminal, 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula, da sus dos ramas terminales, la temporal superficial y la máxima interna.
la misma carótida, vista de otra manera. Aquí tenemos el nervio auriculotemporal, que está ascendiendo por delante del pabellón de la oreja. Este nervio es sensitivo. Ramas de este nervio, del nervio trigémino, más propiamente del nervio maxilar inferior. Son ramas del nervio maxilar inferior. Entonces sale por el ojal retrocondilo, asciende por delante del trago y se distribuye por la región temporal, agotándose en la región fronto-occipital. Y pasa por la parte superior de la glándula parótida. Esa es la presencia del nervio auriculotemporal en la parótida. Solamente atraviesa la parte superior de la glándula parótida para luego distribuirse por la región temporal y la fronto-occipital. Otro nervio. Este es el plexo cervical superficial. Este es su ramo auricular, este es su ramo supraclavicular, este es su ramo mastoideo. Hemos hablado de la rama auricular. ¿Han escuchado hablar de rama auricular? Es rama del plexo. Esta rama se divide en una rama auriculoparotídea que la estoy marcando. Este es el aurículo mastoideo. ¿Cuál nos interesa? La auriculoparotídea, porque entra a la glándula parótida y ustedes saben que se anastomosa con la rama temporofacial y forma ese plexo parotídeo. Esa es la presencia de la rama auricular del plexo cervical superficial. La siguiente. Finalmente tenemos los ganglios linfáticos. Es importante decir que los ganglios linfáticos de la parótida reciben la linfa de la mayor parte de la parte lateral del cráneo, ¿no? Son importantes. Se distribuyen de la siguiente manera: ganglios supraaponeuróticos, que están por encima de la aponeurosis; ganglios subaponeuróticos, que están por debajo de la aponeurosis; y aquí estaríamos viendo los parotidios profundos. Los supraponeuróticos es muy fácil, puede haber uno o dos por delante del cráneo. Los subaponeuróticos, dos grupos, los preauriculares y los subauriculares. Y los parotidios profundos, que siguen el trayecto de la vena auricular externa, de la vena carótida externa, y siguen el trayecto de SNER. Desembocan, miren las flechas. Este es un tema del otro lote. Este tema lo doy yo, en cambio. Es bien importante que sepan que son los órganos que nos defienden de toda agresión viral o bacterial. Entonces, aquí van a desencadenar en la cadena auricular interna. O sea, si una infección vence esta región, se va a ir produciendo el ingreso más hacia la cadena auricular interna y puede llegar al torrente venoso y provocar una infección generalizada en el ser humano. Lo vamos a explicar cuando estudiemos ganglios linfáticos. Esa es la presencia, y esta me importó el conducto de Steno. El conducto de Steno. La 26, 28, 29 y 30. También de la glándula parótida emerge su conducto excretor, que es el conducto de Steno. Vean ustedes aquí. El conducto de Steno emerge del borde anterior de la glándula, un poco por encima de su parte media. Puede tener dos troncos, uno aquí y otro aquí, o puede tener un solo tronco. Sea como sea, este conducto tiene más o menos 4 centímetros de longitud
atraviesa la zona maceterina, contornea esta bola, la bola adiposa de Bichat, perfora el músculo buccinador y termina en la pared externa del vestíbulo superior de la boca, desembocando enfrente del cuello del primer y segundo molar superior. La siguiente. Vean ustedes, acá está, y aquí está desembocado. Este conducto lo van a ver muchas veces en su paciente. Si quieren realmente comprobar la salida, lo único que tienen que hacer es hacerle abrir la boca al paciente y largarle un chorro de limón. El chorro de limón provoca salida de saliva, no solamente de ahí, sino también en el piso de la boca, las glándulas salivales. Entonces, esa es la presencia del conducto de Sten. ¿Ya? Ahora, importante decir que inerva la glándula parótida para que produzca saliva. En el otro grupo, en el otro grupo habíamos preguntado por 10 puntos. 10 puntos. ¿Cuál es la inervación vegetativa o secretora de la glándula parótida? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere ganarse 10 puntos? Sí, señorita. Petroso profundo menor. ¿Cómo lo hace? ¿De qué grupo es? Ya, pero por el hecho de haber dado el nombre del nervio, ya tiene 10. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo llega esa inervación secretora o vegetativa a la glándula parótida? Resulta que el nervio glosofaringeo, que lo tenemos aquí, su ganglio de Hambre, de ahí nace este nervio, el nervio Jacobson, el nervio timpánico. Ese nervio llega a la caja del tímpano del esto y se divide en 6 ramas, no se interesa. Una de las ramas es el nervio petroso profundo menor, pintado aquí, medio de verde o azul. El nervio petroso profundo menor se anastomosa con el petroso superficial mayor del facial y se anastomosa con un ramo simpático del plexo que rodea la arteria meningia media. Así constituido este nervio llega a este ganglio. ¿Qué ganglio es? El ganglio óptico. Es el ganglio óptico. Del ganglio óptico, las fibras del nervio petroso profundo menor, gracias al nervio auriculotemporal, llegan a la glándula parótida, dándole la inervación secretora. Así que, si en segundo, en tercero les preguntan quién es responsable de la inervación secretora de la glándula parótida, es el nervio petroso profundo menor, rama del glosofaringeo. La inervación vegetativa. ¿De qué núcleo? Del núcleo salival inferior. Deben recordar que cuando hemos llevado la cuerda del tímpano, llevaba la inervación vegetativa a la glándula sublingual maxilar, pero de otro núcleo, el núcleo salival superior. Este es inferior. Mis paréntesis, doctor. Eso es todo el contenido al disfrutar. ¿Quién ha preguntado el contenido? ¿Estás satisfecho? En realidad, el núcleo salival inferior, precisamente se llama inferior, porque en el tallo cerebral está inferiormente al superior, que es del facial. El del facial da inervación secretoria a la glándula sublingual y submaxilar. Pero el núcleo salival inferior, que es del glosofaringeo, y ese núcleo está en el bulbo, es de origen vulvar, ¿no? Vienen esas fibras de ese núcleo y se introducen a este nervio, que es el nervio timpánico. Este nervio timpánico
es sensitivo y vegetativo. Y una de sus fibras vegetativas son precisamente el petroso profundo menor, que con el superficial menor forman un conjunto nervioso. Y luego este conjunto nervioso, que es vegetativo y atraviesa el hiato accesorio de la cara anterosuperior del peñasco, más filetes de la arteria meningia, van a formar este nervio que va a desembocar en el ganglio óptico. En cambio, el del facial desembocaba en el ganglio esfenopalatino. Ahora, este ganglio óptico está agarrando las fibras secretorias que tienen que llegar a esta glándula, pero no sabe a quién entregarlas. Él está agarrando esas fibras. De pronto pasa este nervio y le dicen: ¿tú eres el nervio auriculotemporal? Sí, le dice esto, pero yo soy rama del trigemio, del tronco terminal posterior del nervio maxilar inferior. ¿Estás yendo por donde la parótida? Claro, voy a ingresar a la parótida. Entonces puedes llevar estas fibras secretorias que vienen del núcleo salival inferior, claro, y lleva de comedido y le entrega a la glándula. De tal modo que la glándula va a recibir los impulsos eléctricos para secretar saliva, gracias al comedido del nervio auriculotemporal, que es un nervio sensitivo, que penetra a la glándula parótida y está como contenido nervioso en la celda parótida. Esta glándula, aparte de tener impulsos fotoeléctricos que le permitan la fabricación de saliva, tiene también una parte mecánica para su expulsión por medio del conducto de Stenn, para su expulsión salival. ¿Cuál es? Mecánica, acción mecánica. La acción mandibular, que al momento de mascar, el borde posterior de la mandíbula hace esta situación, exprime a la glándula contra la apófisis mastoides, la exprime. Entonces, esa acción mecánica, más esta inervación que proviene del núcleo salival inferior, hacen que esta glándula pueda funcionar y pueda secretar saliva. ¿Qué saliva? Saliva serosa. Doctor, ¿se enferma esta glándula? Sí, se enferma. El vulgo le llama papera. Nosotros no podemos utilizar esa terminología. Escriban, se llama parotiditis. La parotiditis, cuando es unilateral, no es contagiosa, porque quiere decir que es bacteriana, una bacteria que se ha introducido por el conducto de Steno y ha hecho cúmulo bacteriano a nivel de la glándula. La glándula se agranda de tamaño, eso quiere decir se infarta, ¿no? Duele la glándula, está dolorosa, pero es unilateral, no es contagiosa. Cuando es bilateral, las dos glándulas se infartan, estamos ante una parotiditis bilateral, que es viral, es un virus, el que ha sido agredida a la glándula. Entonces, eso ya es contagioso. Al niño hay que aislarlo, pese a que ahora ya hay vacunas para estas parotiditis que se presentan en los niños. Entonces, esa es una parotiditis viral, bilateral, contagiosa, ¿entienden? ¿Es dolorosa? Sí es dolorosa. Por otro lado, hay otras situaciones donde las glándulas parótidas pueden infartarse. Sí, a veces se infarta uno. ¿Por qué? Por la obstrucción del conducto excretor, se obstruye. ¿Cómo que se obstruye? ¿Qué obstruye? Los cianolitos. Cialos es saliva. Mucha salivación se llama cialorrea. La saliva contiene sustancias cálcicas. Precisamente el sarro dental está producido por esas sales cálcicas de origen salival.
Esos cálculos, litos, quiere decir piedra, monolito, es una piedra en forma de hombre, ¿entienden? Lito, piedra, cialo, saliva. Una piedra formada por saliva ha obstruido el conducto excretor. Por lo tanto, la glándula se llena de saliva. ¿Es dolorosa? Sí. ¿Hace fiebre? No, porque no hay bacterias, no hay virus, no hace fiebre. Es dolorosa, pero está llena de saliva y no sabe cómo vaciar esa saliva. Al mascar duele, porque el borde posterior de la mandíbula lo aprieta y produce dolor. No se puede mascar, hay dolor. Se mete por acá una sustancia, un líquido de contraste, y donde el líquido de contraste se queda parado, ya no llega a la glándula, ahí quiere decir que está el cialolito. Se saca una cialografía, ¿me entienden? Y ahí nos va a indicar a qué nivel está la obstrucción del ganglio. Actualmente esto se destruye con ultrasonido. Hay un aparato que se coloca ahí, produce un sonido fuerte y la piedrita la vuelve como arenilla. Entonces sale por ahí y comienza a salir una saliva media fétida, guardada, pero ya mejora el paciente con un antiinflamatorio. ¿Ves? Antiguamente, antes de que haya el ultrasonido, se operaba en lugar de la obstrucción. Eso es porque lo que puedo completar con respecto a la explicación que les ha dado el doctor Márquez. Esta es la parte clínica, ¿me entienden? Entonces, esta glándula está ubicada por debajo del conducto auditivo externo, acá, y por detrás de las ramas endémicas. ¿Quién ha preguntado contenido? El contenido porque es resumiendo la glándula. Claro. Y así se explica. La glándula. Arteria carótida externa, vena externa, nervio facial, rama auricular del plexo cervical, nervio auriculotemporal. Todo eso, más los simpáticos, es el contenido de la glándula. Otra pregunta. Pregunte. ¿Ya? ¿Listo? Entonces no hay más preguntas. Las paredes de la región paranasal. Para el violín. Está bien en los aquí está. Este está bonito. Este está. Ahí está. Listo. Mira su calidad. Esta es la más complicada, ¿ves? Esta es la más complicada. Región paraamigdalina. Esta es la amígdala y esta es la región paraamigdalina. Esta pared es la más complicada, ¿no? Esta. La interna. Ya, prosiga, doctor. Bien, para los demás compañeros, la región paraamigdalina es sobre todo teórica. Tenemos una larga experiencia de docentes y en cadáver personalmente nunca he realizado la disección de esta zona. Yo también teóricamente he aprendido a explicar esta región, que es muy difícil hacer en un cadáver porque esta región es bien estrecha, sumamente estrecha. Aquí parece grande, como esa. Entonces, ¿qué mata? La región paraamigdalina, ¿qué forma tiene? Me preguntó.
Prismática. prismática triangular. Por lo tanto, tiene tres paredes y dos extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior. La extremidad superior corresponde a la porción petrotimpánica del hueso temporal. Y la porción inferior corresponde a una línea tangente del borde inferior de la mandíbula que extiende hasta el músculo externo mastodeo. Esa parte inferior está en relación directa con la parte posterior de la glándula submaxilar, otra glándula salival, ¿no? La pared externa es muy fácil, está constituida por el pterigoideo interno y la aponeurosis interpterigoidea, la cual se extiende hasta la base del cráneo, donde se inserta. Listo, es la pared externa. La pared posterior es esta. Ay, la anterior, la otra imagen. No, antes este es el espacio paramigdalino. El pterigoideo interno, su contenido que es tejido célulo adiposo, su pared interna y su pared posterior. La pared posterior, aquí se nota bien, corresponde a la cara anterointerna de la región parotídea, a esa cara. ¿Quién está presente ahí? Desde este punto es el ligamento estilo maxilar, una membrana aponeurótica que llega hasta el ligamento estenomaxilar y se continúa con la vaina del músculo pterigoideo interno. Esa relación tiene la cara posterior del espacio paraamigdalino. Se llama también preparotídico, está delante de la región parotídica. La pared más complicada de explicar es la pared interna. Aquí tenemos la amígdala, la tónsila, y para poder explicar esta pared vamos a recurrir a la otra imagen. Esta es esquemática y van a entender mejor. Fernanda ha leído esta parte de la pared interna. Como que no. Y después que hacer ayudante de Antonio. Bueno, se explica de la siguiente manera. A los que han leído esta parte, dice: la pared interna de la región paramigdalina tiene diferente estructura a partir del velo del paladar. O sea, se traza una línea, es el velo del paladar. Se traza una línea que separa la parte superior y la parte inferior. Entonces, por encima del velo del paladar, la pared interna de la región paraamigdalina tiene la siguiente estructura, partiendo de adentro, es la cavidad faríngea, partiendo de adentro hacia afuera. ¿Qué encontramos? La mucosa faríngea. Luego vamos a encontrar la aponeurosis perifaríngea. Este músculo, el músculo periestafilino interno, Elevador del velo del paladar. este es el músculo periestafilino interno. Seguimos saliendo, encontramos el músculo periestafilino externo, que aquí está con su inervación, esta línea negra es su inervación. Y entre los dos periestafilinos, interno y externo, vamos a encontrar este músculo, el constrictor superior de la faringe. Vean ustedes, con su cubierta también célulo-aponeurótica, ¿no? Aquí se describe la fascia salpingo-faríngea. Finalmente, aquí tenemos la aponeurosis perifaríngea, la perifaríngea. En esta región se describe de esa manera la estructura de la pared interna de la región paramigdalina por encima del pelo del paladar, por 15 puntos.
Aquí se llama aponeurosis temporomaxilar, que se describe aquí. ¿Quién puede responder a qué se llama aponeurosis temporomaxilar por 15 puntos? ¿Nadie? En esta porción, jóvenes, se describe una prolongación del músculo estafelino externo, que a veces se queda en una lámina fibrosa. Esa lámina fibrosa se extiende desde la extremidad anterior de la apófisis tubárica, ya conocen eso, hasta la parte superior del borde posterior de la ala interna de la apófisis pterigoides. Esa lámina fibrosa, descrita por un anatomista de Planck, que se llama aponeurosis temporomaxilar. Eso importa. Pero aquí se describe. Está grabado. Esa es la parte que está por sobre el velo del paladar. Por debajo del velo del paladar, la estructura de la pared interna de la región paramigdalina es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos esta presencia, la amígdala palatina. La amígdala palatina tiene una cubierta fibrosa que se llama cápsula amigdalina, cápsula, que cubre todo este órgano. Ustedes saben que la amígdala palatina es un órgano de qué? ¿Órgano de qué? ¿Sí? Órgano de defensa, porque forma parte del anillo linfático de Waldeyer. En esta época muchos de ustedes deben estar con amigdalitis por el cambio de clima. Lo primero que se inflama es la amígdala y a veces se hipertrofia y no podemos deglutir, nos duele, tenemos que tomar todo caliente, etc. Entonces, esta es la amígdala palatina. Ustedes van a ver en clínicas cada vez que hagan abrir la boca a sus pacientes. ¿Ve? Entonces este órgano está en la parte inferior de la pared interna de la región paramigdalina, con su capa. Partiendo de aquí adentro hacia afuera, ¿qué se describe aquí? La aponeurosis intrafaríngea. Avanzamos y vamos a encontrar, aquí no se ve esas fibras de un músculo de la lengua, el amigdalogloso, que lo va a explicar el doctor Encardiado. Es un músculo importante, el amigdalogloso. Luego tenemos los haces tonsilares de otro músculo, del estilo faríngeo. Aquí viene. Luego la presencia nuevamente del constrictor superior de la faringe. Y finalmente la aponeurosis perifaringea. La perifaringea. Entonces, partiendo de adentro afuera tenemos todo esto. Finalmente, por dentro ya por fuera de la aponeurosis perifaringea, este músculo, el músculo estiloglottis, músculo de la lengua. Esta imagen me permite describir lo siguiente. Esta línea punteada representa a la arteria facial. La arteria facial vamos a llevar en el siguiente lote las tres curvaturas. Esta es la curvatura supraglandular. Esta es la curvatura submaxilar y en la cara da la curvatura facial. Bueno, ese es otro tema. De la curvatura supraglandular nace esta arteria, la palatina inferior o ascendente. Palatina inferior o ascendente y por detrás de ella está la arteria faríngea ascendente, que se llama de la carótida, no de la palatina ascendente, miren, al pasar por la parte superior de la tónsila, da origen a este ramo. La arteria tonsilar, destinada a la irrigación de la amígdala.
y después va llegando la pared lateral de la pared. Esta zona negra está representando al músculo glosofaríngeo, que está también como contenido en la región paramigdalina. Y al pasar, al descender hacia la lengua, da esta rama. Se llama la rama tonsilar del glosofaríngeo, destinada a la inervación de la amígdala. Aquí forma un plexo nervioso, el plexo tonsilar de Andrés. Por lo tanto, a ver si me has entendido, si yo digo en la región paramigdalina el nervio glosofaríngeo, ¿qué rama da? En la región paramigdalina, el nervio glosofaríngeo. Sí, ¿qué rama da? Eso voy a preguntar en el examen. Esa, la rama tonsilar, pues, la rama tonsilar que están viendo aquí, esta rama da origen en el espacio maxilofaríngeo, paramigdalino, el nervio glosofaríngeo da origen al nervio tonsilar, que forma el plexo tonsilar de antes, es el que inerva la amígdala. Cuando hay dolor, esa rama es la que transmite el dolor. Entonces, esa es la descripción de la pared interna, tanto por encima y por debajo del velo del paladar. Un paréntesis, por favor, doctor. Miren, señores estudiantes, esto que estamos viendo ahí se llama tonsilia o amígdala palatina, pero más se conoce por el nombre de tonsilia palatina. Por eso las arterias que van a ir se llama tonsiliar. ¿Me entienden? El nervio que va a recoger la sensibilidad se llama nervio tonsiliar o plexo tonsiliar. Una operación se llamará tonsilectomía. Tonsilectomía. Sacar las amígdalas palatinas. ¿Entienden? ¿Ah? En esta cara interna, esta es la cara interna de la amígdala, existen criptas. Cripta es donde se mete el ataúd, ¿no ve? En esas criptas amigdalinas suelen hacer familia las bacterias, produciendo las amigdalitis puntáceas. Esta amígdala o esta tonsilia necesita inervación motora, no, porque no es músculo. ¿Necesita inervación sensitiva? Sí, porque duele la amígdala. Ese dolor tiene que ser transmitido por el plexo tonsiliar de Andrés, nervios sensitivos, ramas del nervio glosofaríngeo. ¿Necesita alimentarse esta amígdala? Sí, por eso cuando se la retira sangra. ¿Qué arteria? La arteria tonsiliar. ¿Rama de qué? De la arteria facial, como les ha dicho el doctor, o digo de la arteria palatina ascendente, como les ha indicado el doctor, tonsiliar. ¿Tiene desagües? Tiene desagües que se llaman venas. ¿Qué se llamarán las venas que salen? Estas, las venas tonsiliares, que van a ir a colectarse con colectores externos, ¿no? Acá podemos observar a ver dónde está. Aquí está. Esto es lo que vamos a ver en un paciente cuando le abramos la boca. Miren, estas son las tonsilias completamente inflamadas. Esta es la cara dorsal de la lengua. Esta es la amígdala lingual, que está acá. Amígdala lingual más amígdalas palatinas, más las amígdalas tubáricas y la amígdala faríngea forman el anillo linfático de Waldeck, un anillo linfático de defensa. Estas son las criptas amigdalinas. Esto está lleno de pus. Aquí hay que hacer una tonsilectomía, sacar esta amígdala y esta otra.
estamos privando al paciente de un organismo de defensa. Pero cuando se hace crónico, quiere decir que permanentemente esto se inflama. Estas bacterias suelen producir también trastornos cardíacos. En el miocardio se han encontrado las mismas bacterias en el miocardio y en las articulaciones de las rodillas y los codos producen las artritis. O sea que ya saben, enfermedades bucales pueden repercutir automáticamente en enfermedades generales ya, ¿no? Entonces esto es lo que va a hacer. Esta es la úvula, aquí hay un músculo que es el palatostapilino, ¿no? Este es el pilar anterior que está formado por un músculo, el palatogloso. ¿Eh? Esta es la cripta, las criptas amigdalinas. Y aquí está la lengua, la parte faríngea de la lengua, el dorso de la lengua, con seborrea, ¿ve? Está inflamada también. Esto es lo que van a ver en un paciente cuando le pongan un bajalenguas de maderita, descartable, se baja la lengua para ver las amígdalas, ¿no? Así es. Ahora, la región paramigdalina está situada acá, paralela a esta, ¿no? Ahora miren, qué cerca va a estar ahí, por ejemplo, esa arteria, las arterias tonsiliares que van a dar la faringe ascendente está por acá, ¿no ves? Entonces, cuando hagamos una extracción de esta pieza, cuando resbalamos en el elevador, podemos entrarnos a esta región paramigdalina y correr el riesgo de producir una hemorragia profunda, ¿no? Ya. Eso es con respecto a las amígdalas y su inervación. ¿Algo más, doctor Márquez, que usted quiera? No, otra pregunta. Otra pregunta. Hemos dado respuesta a la pregunta que hizo. Miren esas paperas, parotiditis unilateral, esta no es contagiosa, pero es bien dolorosa. El infarto de la glándula parótida. Listo, no hay más preguntas. Creo que ya todo les hemos dado todo. Lo demás es bien fácil, ¿no? La región maceterina y demás. Yo quería que en la región maceterina ustedes siempre sepan que el músculo macetero tiene fibras superficiales, medias y profundas. ¿Y por qué Dios ha hecho generosamente que tengamos fibras superficiales, medias y profundas? Porque un maní vamos a mascar con una potencia, ¿no? Y con otra potencia vamos a mascar una cosa suave, ¿no? Aquí está. Esto quería explicarles. Miren, esta es una palanca. Ustedes en la escuela, en kinder, creo que les han explicado en física mecánica, ¿no ven? Las palancas, ¿no? De primero, de segundo grado, ¿no? Esta es una palanca donde el punto de apoyo es este, la articulación temporomandibular. La potencia es esta y la resistencia es el alimento. Por lo tanto, cuando tenemos un alimento suave, ¿no es cierto? La potencia tiene que ser suave. La contracción muscular tiene que ser solo de las fibras superficiales. Cuando el alimento es más duro, la resistencia es más dura, maní por ejemplo, ya tienen que funcionar las fibras superficiales y medias. Y cuando es mucho más duro el alimento, tiene que funcionar todo el macetero. O sea, los impulsos eléctricos no son iguales, que van a entrar por esta escotadura sigmoidea, va a entrar la arteria y el nervio motor, que va a motrificar este músculo. Pero dentro de este músculo, ese nervio va a dar inervación, impulsos eléctricos a las fibras superficiales, medias y profundas. Y lo va a hacer con intensidad dependiendo
qué alimento tengamos que mascar. Y este va a ser nuestro punto de apoyo. ¿Ven? Todo en realidad lo que tenemos en el cuerpo humano obedece a las leyes físicas que han estudiado en primaria, ¿no? Por ejemplo, la circulación de la sangre son vasos comunicantes, leyes de la hidrodinámica. En física, su profesor de física les ha debido dar vasos comunicantes, ¿no? Presiones que existen entre los vasos. Eso se aplica a todo el cuerpo humano y se llama biofísica. ¿Entienden? El caminar, los pies, palanca. Palanca la cabeza. Al decir sí, no. La masticación es palanca. ¿Quién descubrió eso? Arquímedes, ¿no? Son principios de Arquímedes. Así siempre tienen que pensar, ¿no? Que todo está hecho exactamente como debe ser. Y todo está ubicado. Si la parótida la ubicaban más cerca de la boca, aquí adelante, ¿no ve? Al lado de la nariz, qué lindas parótidas. Pero Dios ha dicho, no, la parótida tiene que estar detrás del maxilar para que exprima, para mascar. Todo está en su lugar. Es por eso que la aparición del hombre en el planeta no es accidental. Está hecho por un arquitecto que ha hecho exactamente como debe ser. Y se somete a todas las leyes físicas que ustedes han leído, o que les han explicado en kinder. Posterior de la mandíbula, introducimos la anestesia en la glándula parótida. ¿Qué se produce? Ven. ¿Qué se produce? Parálisis facial. La parálisis facial inmediatamente. Se lo contrario, Se encuentra en la cara. Tendríamos que ver el principal. ¿Por qué se produce parálisis facial? Porque aquí arriba está el nervio facial y entonces vamos a terminar con el cuando accidentalmente se introduce la anestesia a la glándula, accidentalmente, porque nadie hace las cosas. Se pasa por aquí, con aquí el nervio facial y una parálisis facial periférica. Se cuelgan todos los músculos. Esta parte de la cara se forma de piedra. Todas las arrugas desaparecen. Los músculos colgados por parálisis facial involuntaria, como nos ha dicho el doctor, accidente de anestesia. ¿Qué hay que hacer con el paciente? Sana, colita de rana, un ratito más, pero doctor, mi cara me parece rara. Sí, pues así señora, listo. Se acabó. Y se le pasa la anestesia y vuelve la tonicidad muscular. Ahora, cuando este paciente está salivando mucho y nos molesta esta saliva, un poquito de anestesia, la cuerda del tímpano y se seca. Ya la podemos enseñar. ¿Alguna pregunta más? Y si la señora es muy habladora, un poquito más al hipogloso mayor y la lengua se paraliza. Ya no te habla más. ¿No ven? Es lo que yo hago con mi esposa. ¿Alguna pregunta más?